internet. Bendiciones, mis amados. Estamos hablando sobre el entusiasmo, aquello que está detrás de la actitud. Que puede ser que no tengamos entusiasmo, sino que tengamos apatía, producto de dejar entrar a nuestra mente pensamientos que vienen calificados o que calificamos como malos. A veces no los hablamos, sino que solamente los escuchamos, pero le permitimos que se aniden en nuestra mente. Y sin que queramos comienzan a trabajar, comienzan a llevarnos a desánimo, a desaliento, a indiferencia, a irresponsabilidad, hasta el punto de que ya la gente no quiere trabajar, no quiere ir a buscar la respuesta, no tienen trabajo y no quieren salir a hacer nada, quieren vivir, no quieren existir. Si tienen la manera de cómo tomar del gobierno todos los planes para no trabajar y vivir míseramente, lo van a hacer. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el pueblo de Dios en este tiempo en que el mundo le llama crisis, resplandezcan de una manera tal que las naciones enteras volteen sus rostros para mirar lo que están haciendo los hijos de Dios. Es lo que se declaró allá en Romanos, que la creación entera estaba expectante, deseando que ese momento llegara para poder ver la manifestación de los hijos de Dios. Fue lo que fue profetizado por Isaías, de que sobre nosotros vendría la luz y resplandecería, y nuestra oscuridad sería un amanecer brillante. Pero ¿cómo va a pasar eso si nuestros pensamientos están a toda hora generando escasez, miseria, pobreza, enfermedad, desgracia? Estamos juzgando los tiempos que no han llegado como peores que los que tenemos hoy. No le damos la posibilidad que Dios haga algo. Ese es el momento en que estamos viviendo. Tú decides si continúas prestando tu mente y tu ser interior a que sea llevado, oprimido, empobrecido, llevado a miseria por la información que te dan afuera, y que yo sé que está mal, pero yo sé que tengo la capacidad en Dios, porque Él es poderoso. Él fue el que creó todas las cosas que están afuera. Él es el que puede cambiar las cosas, las circunstancias. Todo lo adverso en la mano de Dios se convierte en bendición. Profeta, eso suena como raro. No, no es raro. Es que mi Dios es sobrenatural. Donde tú y yo no podemos hacer, Él hace. Donde se dice no se puede, Él dice aquí hago. Pero se necesita saber que ese Dios está con nosotros. Y para eso tú tienes que tener pensamientos espirituales, lecturas espirituales, escuchar cosas espirituales. No te dejes influenciar por conceptos que no produzcan. Así se han sacado de la Biblia conceptos que no te genere fruto a tu vida de religión. Estamos hasta aquí el tope de tanta religión. Conocimiento improductivo. No es sabiduría de Dios. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios trae bendición, que ella sale y no regresa vacía, que trae fruto. Y si lo que tú estás escuchando, oyendo, lo que lees, lo que recibes, a lo que le gastas tu tiempo, no produce el fruto de la gloria manifestada de Dios, es religión. Es religión. Esa es la diferencia entre David, enseñado a vivir cantándole al Señor, salmeando para el Señor, viendo la mano de Dios en su vida, y Saúl. Cuando Saúl vio que se presentó David con esa autoridad, con ese denuedo, con ese control sobre él mismo, teniendo unos pensamientos ordenados del poder de Dios sobre su vida, lo primero que Saúl le dice, y hombre que tenía temor junto con todo el pueblo, le dice ahí en 17 de Samuel, 1 de Samuel 17,
versículo 32, después de que David le dice que no tuviera temor. Y el 32, y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él es el gigante. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Mira el pensamiento que tenía atrapado a Saúl. Era guerrero y no quería ir. O sea que lo que le estaba diciendo a David era lo que él sentía que él no podía hacer. Las personas que se acercan a ti a hablarte de lo imposible es lo que ellos están limitados para hacer. El problema de la crisis no es en sí la situación económica, agropecuaria, de agricultura, de empresas, de factorías, de los bancos, del real estate. No, el problema es el hombre que se convierte en un problema dentro del problema, y ahí sí es una crisis. Pero cuando tú tienes un problema y tú lo estás mirando, tú le vas a encontrar solución. Saúl ya era problema, David era solución. Tenía control, tenía gobierno, tenía dominio propio de lo que Dios había hecho en su vida, lo conocía su fidelidad. Mira cómo le contesta. Mira la autoridad que usa David. Si nosotros salimos con la autoridad de Dios, tú generarás oportunidades para ti, para los tuyos y para todos los que te puedan mirar. Porque en ti Dios va a dar solución a su pueblo, a los que del pueblo están temerosos y temblando, a los del mundo que no saben cómo encontrar la solución. Mira esto. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto a león como a oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones de Dios viviente. En esta oportunidad te quiero recalcar dos palabras importantes de lo que es estar en control, bajo gobierno y dominio de tu ser interior, por conocer la fidelidad de Dios, la ayuda de Dios, la mano de Dios. Primero recuerda que David estaba pastoreando cuando fue a ver a Saúl. Había dejado guardadas sus ovejas con uno de sus ayudantes, pero él era pastor de ovejas. Cuando él llegó allí, que se comenzó a comentar el por qué David, porque David fue al ataque con el filisteo, primero porque se sintió él herido en lo más profundo, porque el filisteo estaba desafiando a su Dios, el cual él conocía que era poderoso. Y segundo, recibió el aliento y el ánimo de ir a tener una actitud de combate por él, cuando se dio cuenta de que el rey daba unos premios específicos, incluyendo su hija, ser exonerado de impuestos él y toda su familia, y tener un cargo dentro del reino. Cuando David colocó todo esto en su mente, mira la autoridad espiritual de este muchacho. Mira el gobierno, el liderazgo dentro de él. Él todavía no ha hablado con Saúl, pero yo te voy a decir lo que está allí, pero que al mismo tiempo tú no lo puedes leer. ¿Cómo es eso, profeta? Claro. Recuerda que siempre te he dicho que la Biblia está escrita en oráculos espirituales, donde solamente el Espíritu te lo puede revelar. Cuando David se informa del premio que le dan al que venza al filisteo, ¿sabes qué es el primer pensamiento que él venció allí?
que Él colocó, dentro de Él. Uy, Señor, tenemos un trabajo en donde tú te vas a glorificar, porque Él no está desafiando a tu pueblo, Él te está desafiando a ti, Señor. Involucró al Señor en lo que Él iba a hacer, porque Él iba a manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios para poder hacer. Pero Él tenía que tener la actitud para poder hacerlo. Porque Dios siempre va a hacer a través de las personas. Dios dice, yo lo quiero hacer, necesito a alguien que quiera hacer esto. Y Dios va a manifestar la gloria, pero te da el poder a ti de que tú lo hagas. Ajá. ¿Cómo es eso, profeta? Más adelantico lo vamos a ver más claro. Pero ahora déjame contarte lo que está pasando por la mente de David. Profeta, ¿y eso no es especulación? No, lo vamos a ver aquí mismo. Primero, él sabe que lo que el filisteo está haciendo, de desafiar y atemorizar al pueblo de Dios, está tocando a Dios. Porque si ese es el pueblo, está tocando al papá del pueblo. Si a mí me tocan un hijo, aunque lo toquen a él, me tocan a mí. Igual tú. Si alguien toca a tu hijo, con responsabilidad, sin responsabilidad, pero si lo quiere atacar, si lo quieren herir, si lo están golpeando, tú no vas a decir, no, se lo merece. No, tú vas a ir a defender a tu hijo. Esa identidad de la que carece la iglesia, que va a ser la próxima serie que vamos a estar tocando, la falta de identidad espiritual como reyes y sacerdotes, como hijos y amigos de Dios. David la tenía bien clara. Y él dijo, ok, se están metiendo con papá, porque están desafiando al Dios del cielo. Pero yo voy a ir en el nombre del Dios del cielo y me voy a ganar el trofeo que el rey está dando. Profeta, ¿dónde dice que David dijo eso? Mira, clarito. Versículo 34. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba. ¿Eso qué es? Eso es pasado. Ahora, en la vida real del día en que David está hablando con Saúl, ¿David era pastor? ¿Sí o no? Sí. ¿Había dejado las ovejas con uno de sus ayudantes en un aprisco para guardar? Sí. ¿Él era el pastor del rebaño? Sí. ¿Por qué le está diciendo al rey David, yo apacentaba en pasado? Porque ya David se está viendo con los triunfos que el rey estaba ofreciendo por vencer a Goliat, pero todavía no había peleado con Goliat. Ni siquiera todavía sabía si el rey lo iba a dejar pelear. Sí. Esa es una manera de gobierno establecido. Por eso los judíos mataron al Señor, porque pensaron que el reino que Él venía a establecer era un reino para derrotar a Roma. Y el reino del Señor es un reino que no es de la tierra, es un reino que es espiritual, que es el poder y la capacidad que Jesucristo ganó para que tú y yo pudiéramos vencer. Sí. Nosotros tenemos el poder en Él para poder hacer que la gloria de Dios se muestre. ¿Tú qué crees? Que en este momento tú tienes una empresa y todas las empresas del gremio tuyo están mal, pero tú te mantienes y tú consigues trabajo y los hombres que están contigo están viendo la mano de Dios en que mientras todo el mundo se queja, en tu empresa hay trabajo. En tu empresa se genera ventas, en tu empresa se genera trabajo. Y todo el mundo dice, ¿cómo lo haces? Él lo hace. ¿Por qué? Porque la manera, es la forma en que tú te levantes a caminar el día de hoy. Tú te puedes levantar pensando que Dios te lo va a dar como posibilidad, como promesa, pero también te puede levantar pensando que tú eres heredero de lo que se prometió y de lo que Él dijo que había jurado por Él,
porque las promesas que él había prometido eran sí en él, y las que eran no. Eso es identidad. David conocía esto, por eso cuando él le habló al rey Saúl, no le dijo, yo soy pastor de ovejas. No, le dijo, yo apacentaba. O sea, ya él se quitó el traje de pastor, aunque en ese instante estaba vestido de pastor, tenía la onda de pastor, tenía la vara de pastor, tenía las sandalias de pastor y olía a oveja. Pero aquí, él tenía el control. Él estaba guiado por el Espíritu. Pues lo que leímos en el primer capítulo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El nacer de nuevo te identifica a llevar una vida en Él. Yo sé que esto es profundo y duele, pero el Espíritu dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, que separa, que divide. Tú tienes que ser maquiado, tienes que darte cuenta que es el único momento glorioso para que la gloria de Él sea mostrada al mundo entero, a tus familiares, a tus amigos, en tu trabajo. ¿Cuándo se van a dar cuenta de si tu Dios es poderoso? A toda hora decimos que tenemos un Dios poderoso, suplidor, grande, sanador, pero ¿cuándo ellos van a ver la gloria? Cuando tú actúes en el poder de Dios. Profeta, ¿y eso cómo es? Lo que viste con David, hablando las cosas que no son como si fueran, dándose cuenta de que no ha empezado el camino hacia ellas, pero que ya son de él, llamando las cosas que no son por nombres propios. Tú tienes que aprender a llamar tus cosas. Como David, yo era pastor de ovejas. Venía untado de oveja con el palo de la oveja, tenía las piedras, tenía la onda, todo lo de él físicamente demostraba que era un pastor. Pero ya él se veía allá, al pie del rey, casado con la hija del rey, viviendo en la casa real. Por eso hablaba de esa forma. Eso es lo que te quiero hacer notar en cuanto a esto que leímos, la autoridad interna, espiritual de David. Y lo segundo, que él se narra en estos versículos que te conté, es que él no toma la guerra de él. Ese es un error. Siempre te lo he dicho, no sé en cuántas series ha quedado grabado esto. Mientras tú hagas lucha con el pecado, tú vas a ser vencido. Tú no puedes vencer el pecado, tú no puedes vencer tu debilidad. Si tú lo pudieras hacer, en vano hubiera venido Jesucristo. Tú tienes que salir a la guerra dándote cuenta de que tú no tienes guerra. Profeta, pero eso suena todo feo. Que voy a la guerra. Yo voy a guerrear, pero que al tiempo yo no voy a pelear. ¿Qué es eso? Ahí es donde está la autoridad y la identidad como hijo. ¿Cuándo tú viste al Señor del cielo venir a pelear con un ejército? No. Él hacía una señal sobrenatural. Venía y pasaba un ángel con una espada y se morían 200,000. La autoridad espiritual es mayor que la natural. Yo lo que voy a hacer es a transportarlo a Él para que Él muestre su gloria. Ahora, Él no la va a mostrar solo. Yo tengo que creerla, yo tengo que verla antes de que suceda, de la misma forma que David se vio sentado al lado del rey, en la mesa del rey, casado con la hija, y pudo decir, yo era pastor, aunque en ese momento él no era. Cuando estamos viendo de esa manera, estamos proyectándonos en fe. Y sabiendo que la guerra no es nuestra, sino de él. Por eso él dijo, en el versículo 36, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Ahora, pregunta, me dejas tomar agua, ¿verdad? Perdón.
¿Estaban los ángeles al frente de Goliat? No, no estaban. ¿Quiénes estaban? El pueblo de Dios. ¿Qué tenían? Miedo, temor, estaban temblando. 40 días ahí metidos en las cuevas. Salían, iban a pelear, salía el gigante para las cuevas otra vez. Y más David no los mira así. David mira a Dios en cada uno de ellos. Y si el gigantón ha cometido un error gravísimo, desafió al Dios del cielo cuando desafió a sus hijos. Segunda parte. Jamás tú podrás tener la autoridad de Dios si tú piensas que los problemas que se te avecinan son solo tuyos. ¿Cómo es eso, profeta? Fácil. Si yo soy la representación de Dios en la tierra, soy el embajador del Señor, todo lo que se haga o se frague alrededor de mí, si yo estoy cumpliendo con mi trabajo de embajador, no se hace contra José Pérez, se hace contra el Señor. Cuando el embajador de Estados Unidos va a una nación y lo atacan, aunque el ataque fue personal contra el embajador, atacaron a la nación. Ajá. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo el trabajo que se le encomendó. Eso quiere decir que si tú estás llevando una vida conforme al Evangelio y tú estás creyendo que Dios va a proveer, que Dios va a hacer, que si este es el tiempo en donde la luz de Dios va a brillar sobre mi vida, que si este es el tiempo en donde la generación del mundo entero va a ver la manifestación brillante de los cerebros de los hijos de Dios, dando ideas, creando cosas, formando proyecciones económicas para salir adelante, es porque Dios se va a mostrar. Si yo estoy creyendo que mi Dios me va a proteger, que va a ser escudo en medio de la angustia, que las murallas de los ángeles de Dios me van a proteger de que el maligno no me toque, de que yo voy a hacer resistencia y constancia, parado en la fe, usando el escudo de Dios, yo tengo que darme cuenta que Dios se está manifestando, que se está preparando una manifestación gloriosa de Dios a través de mí. Yo voy a ser el instrumento que Dios va a usar para mostrarle al mundo la gloria de Dios. En mí debe de estar la idea de oro que va a cambiar la empresa en donde yo trabajo, la empresa que yo tengo, la iglesia donde yo voy, la comunidad a la que yo asisto, porque dentro de mí Dios tiene un proyecto, tiene un plan, hay un deseo que está en el corazón de Dios, hay unas palabras que están en la boca de Dios que yo no las sé, pero están en Él y Él está en mí, porque si Jesús está en mí y Él dijo que el Padre estaba en Jesús y que el Espíritu estaba en Él y que los tres estaban morando en mí, si era que yo hacía la palabra, la voluntad de la palabra, pues el Dios Todopoderoso está a momentos, a segundos para algunos, a días para otros, a semanas para otros, de enseñar su gloria, de que la gente pueda ver esa manifestación que están esperando que suceda. David entendía eso. A mí me maravilla David, porque no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros, pero esa vida de intimidad con Dios, ese conocer el mover de Dios, ese conocer cómo Dios actuaba, cómo Él podía conseguir de Dios, cómo podía, y en momentos difíciles y angustiosos, por culpa de sus errores, poder ir a hacer que Dios se complaciera con él. Es impresionante. Y también es una defesio para nosotros, que estando la iglesia en una mayor y mejor, tanto en pactos y en promesas,
y con una vida del Espíritu, en donde Dios dijo que en este tiempo Él mismo escribiría con su dedo, en nuestra mente y nuestro corazón, el deseo de Dios, que nosotros todavía estemos con un velo y haya una separación entre nuestra alma y nuestro espíritu, y que aunque Jesús rompió el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, nosotros ignoremos de la presencia que nos anhela, de disfrutar, de deleitarnos de la presencia de Dios, aquello que a David le costaba tantas lágrimas, y hasta decía que su carne y sus huesos estaban desfalleciendo por querer alcanzarlo. Nosotros lo ignoramos de tal manera que no le damos la valía a que ya el velo está roto, y que por lo que Jesús hizo en la cruz tenemos un acceso tan libre al lugar santísimo, en donde el Padre lo que desea es manifestar su gloria a través de los hijos en Jesús, y que el nombre de Jesús es poderoso para poder hacer, y que no se va a hacer nada hasta que nosotros no decidamos que Dios haga. Eso está duro, profeta. Así es. Dios no va a hacer nada si tú no te mueves para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios hace, lo va a hacer a través de sus hijos. Pero los hijos que puedan entender que esa fuerza, ese entusiasmo, esa pasión, ese deseo interno por salir a que Dios haga las cosas, solamente es iluminada por su Espíritu. Nadie podrá tener la actitud de hacer para Dios si la fortaleza, el entusiasmo, ese nuevo levántate, ese nuevo comienzo, eso que nos va a impulsar para caminar en medio de donde todo el mundo lo que ve es desierto, necesidad, carestía, muerte, angustia, enfermedad. Nosotros caminaremos por el valle de muerte, con la cabeza levantada, mirando hacia el Señor. Porque si nos detenemos a mirar las cosas que están pasando, nos va a pasar como a Pedro. Apenas vio las circunstancias del agua, las olas de la tormenta que estaba produciendo el movimiento de las aguas y le golpeaban los pies, se dio cuenta de que estaba haciendo algo sobrenatural y se hundía. Nosotros necesitamos llegar a ese momento en donde podamos darnos cuenta que dentro de nosotros cabalga la autoridad de Dios, y que nos fue dada por lo que Jesús hizo. Dios no va a hacer nada si la autoridad de Dios que está en ti no lo decreta. Por eso se dice que nosotros desataremos aquí en la tierra, y allá arriba se va a mover el cielo para desatar en el cielo. Nosotros ataremos en la tierra, y allá arriba se van a poner a correr para atar las cosas que yo ate aquí en la tierra. Yo tengo en mi boca el milagro de Dios. Yo tengo en mi boca el fruto de labios que va a bendecir mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi familia, la de mis parientes, la gente de la congregación, la gente donde yo trabajo, todas las personas que están a mi lado van a recibir el fruto de Dios si yo uso el poder de Dios que está en mí. Profeta, ¿y eso cómo es? Bueno, el apóstol Pablo decía que él se esforzaba porque nosotros pudiéramos entender este misterio de llegar a conocerlo a Él en toda su plenitud en nosotros. Y Él dice en Colosenses 1:30, dice que ese poder actuaba en Él poderosamente.
Un hombre de reino y una mujer de reino tiene control, tiene dominio propio sobre sus pensamientos y tiene la autoridad para hablarle a las cosas cuando aún las cosas no son, y las llama por nombre propio porque son de Él, las ganó Jesús para Él. Esa persona es la que puede caminar en eso que David estaba hablando. Y entonces ahora David va a comenzar a hablar del poder de la autoridad, porque la autoridad es un mecanismo, la autoridad es un camino por el que nosotros caminamos. Esa autoridad la colocó el Señor Jesús. Nosotros, ese es el camino que nos lleva al lugar santísimo, a donde está el trono del Padre, y está la solución, porque ahí está el oportuno socorro para lo que nosotros necesitamos. Si viene de Dios es gloria. Si nosotros caminamos por ese lugar, es el camino que preparó Jesús. Ahora tenemos que usar el poder de la autoridad para que lo que no es, sea. Y eso es lo que David empieza a hablar aquí. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Ahí ya David va a comenzar a usar el poder de Dios en su vida. Hasta ahora él ha manifestado control, porque pudo desechar todo lo que tenía una información negativa a lo que su corazón creía. Utiliza reino, gobierno y dominio propio para comenzar a establecer dentro de su ser espiritual, porque la primera guerra es ganar interiormente, sabiendo lo que no es, que tú lo coloques como hecho, como tuyo, apropiarte de él. Y habla de la autoridad de Dios en él, y ahora va a empezar a moverse en poder. Pero eso lo veremos en el próximo clip. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.